De este asunto y de otros vamos a hablar también con nuestro siguiente invitado, Sergi Fidalgo, le conocéis bien, director del Catalán.es, que es probablemente, nunca se puede decir el que más, pero uno de los periodistas catalanes mejor informados y, por supuesto, con mejor criterio, porque además que se note que es buen amigo de quien nos habla y de esta casa de periodista digital, para evaluarnos desde un punto de vista, insisto, más político, aparte de la explicación jurídica y técnica que nos ha dado Carlos Lacazi, todo lo que concurre, todas las circunstancias que concurren con este miserable llamado Carles Puigdemont. Sergi, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas, ¿se me escucha más o menos bien? Se te escucha y se te ve estupendamente. Perfecto, ya estoy contento. Sí, bueno, nosotros también, ¿eh? Porque muchas veces la técnica, pues, es un poco traicionera. Oye, como ya la CACI nos ha dado una explicación, digo, técnica, Román Paladino, pero que la hemos entendido todos y a la vez, pues, muy, muy completa, de qué se está ventilando en Luxemburgo, ese Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, arrójame el punto de vista político, es decir, bueno, ¿qué barruntas tú que puede decidir, por un lado, la justicia europea, que no sé, hombre, estamos sometidos a unas estructuras internacionales que a mí a veces me cuestan un poco, no tiene narices que un Estado democrático y desarrollado y la nación más antigua de Europa tenga que someterse a este tipo de pruebas que casi parecen más a veces reválidas de legalidad, en la que, no sé si tú lo ves así, se pone casi en el mismo platillo a un traidor como Puigdemont que, bueno, pues a un gobierno legítimamente constituido, mal que nos pese, y a los intereses de toda la nación española. ¿Tú qué crees que pueden decidir los señores jueces en Luxemburgo? Y por otra parte, ¿cuál es el futuro? Hace mucho que no te planteo esta pregunta, Sergio. ¿Cuál es el futuro de Puigdemont en el actual y enloquecido, desgraciadamente, pero sigue siendo enloquecido, panorama político autonómico catalán y español en general, donde el problema catalán o el mal llamado problema catalán, lo hablábamos ayer con Pepe Rusiñol y este fin de semana con Chencho Arias, sigue pesando mucho, aunque parezca que está opacado en las últimas semanas, y sigue tirando a la baja de la credibilidad de España en el exterior? Bueno, empezando por la primera pregunta, lo que es España, lo que se juega básicamente es su credibilidad como democracia. Y por lo tanto, si tuviéramos un gobierno serio que desde el minuto uno se hubiera dedicado a dejar claro que la justicia española es una justicia democrática y hubiera jugado a fondo diplomáticamente, pero jugado a fondo es jugado a fondo, pues posiblemente no estaríamos donde estamos. Porque, insisto, aquí es lo que se trata básicamente, como ya bien explicado Carlos antes, es que, oiga, no se trata de dilucidar qué es delito o no, se está dilucidando el tema de si la justicia española puede pedir extradiciones, porque a fin de cuentas, si teóricamente la Unión Europea está hablando de hacer una política de defensa más integrada, una política económica más integrada, se comienza a hablar de política fiscal más integrada, lo que no puede ser es que a nivel de justicia, lo que es la justicia de un país miembro de la Unión Europea tan importante como España, pues vea continuamente en cuestión, simplemente, como tú lo has dicho, por un prófugo de la justicia que intentó dar un golpe de Estado. Por lo tanto, si España hubiera jugado a fondo la carta de, oiga, somos una nación democrática y no se puede poner en cuestión que nuestra justicia es democrática, otra cosa es que después, cuando fuera juzgado y condenado, automáticamente el Tribunal de Derechos Humanos pues pudiera decidir que España actuó mal y por lo tanto se tiene que resarcir, como ocurrió en la doctrina Parot o en otros casos. Pero previamente a que se ha juzgado, no se puede poner en cuestión el derecho de España a juzgar a sus nacionales por delitos cometidos en un país democrático como el nuestro. Por lo tanto, si el gobierno hubiera jugado a fondo, este problema seguramente, cuando digo jugar a fondo no me refiero a pegar gritos en Bruselas, sino jugar como juegan las diplomacias habitualmente, haciendo las cosas con tranquilidad, con pausa y sobre todo con criterio. Claro, ya hemos visto que precisamente en el ámbito diplomático España no es precisamente una potencia porque en los últimos años hemos degenerado mucho. ¿Qué creo que deberían fallar los jueces? Por supuesto, deberían dar la razón a España porque, insisto, es una cuestión previa. Luego, una vez se ha condenado, pues si quieren recurrir a las instancias europeas, es otra historia. Porque, insisto, puede haber errores, que para eso está la justicia europea como una especie de nueva sala de casación, pero de entrada se tiene que juzgar aquí. Eso es lo que debería hacer. ¿Qué es lo que me temo? Pues no lo sé, porque hasta ahora lo que hemos conseguido es fracaso tras fracaso, porque precisamente como España como país cada vez es menos respetado, pues y se ve como una democracia de tercera por parte de estos países nórdicos que consideran, como Bélgica o como Alemania, que consideran básicamente que somos una especie de país bananero, pues te puedes encontrar con cualquier sorpresa, no lo podemos encontrar. Bueno es que la Unión Europea en este juicio he dejado claro que España tiene derecho,
que es lo mínimo que tiene que hacer. Pero insisto, tengo mis dudas, vienen no tanto por la justicia de lo que pide el Supremo, sino precisamente por la poca capacidad de fuerza que tiene España como país en el exterior para venderse como lo que es una democracia plena. Tu segunda pregunta, el papel de Puigdemont. Pues Puigdemont es un grano en el culo con todos los respetos, pero no curiosamente para nosotros, para los constitucionalistas, es un grano en el culo para los separatistas. ¿Por qué? Pues con el rollo este de que está en el exilio y TV3 y cierta prensa lo vende como el presidente legítimo en el exilio, la situación de provisionalidad del gobierno autonómico, pues hombre, no te voy a decir que sea constante, pero sí que solamente a veces se pone en cuestión y siempre se apela a un mandato del 1 de octubre, a aquella consulta legal que se celebró el 1 de octubre, que fue inexistente. Se apela a una legitimidad de estos tíos que están fugados como si fueran gobernantes legítimos y por lo tanto para el mismo separatismo también le conviene un poco aclarar el panorama, pero no solo para Esquerra como rival electoral de Junts, incluso para Junts, porque Junts tiene un problema ahora mismo, que su líder, que es Puigdemont, está fuera, con lo cual no está haciendo política en Cataluña, no está yendo a Vic los fines de semana, o a Manlleu, o a Tarragona, o a Figueras, a comer calçots y a pedir el voto. Está ahí fuera en Waterloo, que sí, como referente está muy bien, pero que hace que esta lejanía hace que le sirva de poco como un líder real. ¿Qué problema tiene Junts? Que Puigdemont sigue teniendo tirón electoral, porque insisto, TV3, RAC1, Cataluña Radio, lo sigue vendiendo como presidente en el exilio, por lo tanto, mientras esta farsa siga, tendrá cierto tirón electoral, pero no lo suficiente como para derrotar a Esquerra. Esquerra está en alza, Junts está en baja y con Puigdemont fuera no van a poder realmente remontar esta situación. Y Junts tiene un congreso de aquí a 2 meses y tiene un carajal impresionante, porque está Laura Borràs, que es imputada, que es la presidenta del Parlamento, que quiere serlo. El Jordi Sánchez, que es el secretario general, acaba de dimitir, pero posiblemente también quiera seguir teniendo papel. Turull, uno de los indultados, también quiere serlo, y de mientras Puigdemont no sabemos nada qué quiere ser y qué no quiere ser, porque es presidente de Junts, pero quiere dejar de serlo, pero tampoco quiere seguir mandando. Este carajal que tiene la neoconvergencia, los herederos del puyolismo, hace que el papel de Puigdemont necesite que se aclare. Y el problema es que Puigdemont no sabe ni lo que quiere. Ese es el problema. Puigdemont ahora mismo es un grano en el culo, pero no solo para España y para los catalanes no separatistas, sobre todo para el separatismo, tanto para Esquerra como para Junts. Mientras tanto, bien, puede ser un grano en el culo, como tú dices, Sergi, con todos los respetos para los separatistas, pero la constatación de cualquier ciudadano medio, honrado y decente, da igual que sea de izquierdas, de derechas, que medio pensionista, con un mínimo sentido del Estado, del patriotismo, si se me permite, es que tenemos a un gobierno central que nos quiere arruinados y aborregados, el mismo borreguismo del que adolecen algunas ministras, sobre todo podemitas, y algún ministro socialista también, y alguna ministra socialista y exministra, y en pues una comunidad autónoma tan importante como Cataluña, parte indisoluble del Estado español y de España como nación, lo que tenemos, y sobre todo lo que tenéis, los que vivís y trabajáis en Barcelona y sois tan catalanes como españoles, es un gobierno de presuntos delincuentes. Es decir, es que nos estás describiendo un panorama que mezcla lo gubernativo con lo presuntamente, vamos siempre a aplicar el presuntamente, delincuencial. Qué bonito. ¿Qué van a pensar? Decía el otro día Chencho Arias, y vuelvo a abundar en esto, nos lo decía el sábado pasado en la retaguardia Chencho, ¿qué va a pensar un diplomático alemán, un diplomático francés, italiano, norteamericano, británico, claro, que tenga que firmar un informe desde España, pues cuando ve esto? Es que estamos al nivel de Botsuana. A ver, una cosa ligando ese tema con el anterior. ¿Qué va a pensar unos jueces de Bélgica o de Alemania, o incluso los que están ahora mismo decidiendo el futuro de Puigdemont, si sus compañeros de delito, pues los Junqueras, los Turull, los Rull, los Romevas, han sido indultados por el gobierno? No solo han sido indultados, sino que el primer presidente lo ha vendido como una especie de necesaria agenda del reencuentro. Claro, si el gobierno de España está dando estas señales de que en el fondo el delito no fue para tanto, y se les indulta y casi se les pide perdón, pues claro, pues por eso digo que el papel de gobierno de España es importante. Pues si lo hubiéramos tenido claro desde el minuto uno y hubiéramos actuado con firmeza contra estos golpistas, posiblemente la situación sería otra. España sigue teniendo un peso. El problema es que cuando hemos renunciado a ejercer este peso, pues claro, ¿qué va a pensar un diplomático? ¿Qué va a pensar un juez? Pues lo que tú has dicho, que va a pensar, ¿para qué vamos a mandar a Puigdemont para allá si lo van a soltar en 3 meses? Pues ya no lo evitamos. El problema básicamente es es qué papel quiere jugar España en el mundo y cómo se respeta a sí mismo. Si España no se respeta a sí misma, en el sentido que aquellos que quieren acabar con la unidad del país y atentan contra su democracia,
pues son vistos casi como personas que han de ser bien tratadas y no juzgadas y penadas, pues oiga, pues explícaselo todo a un belga, a un danés o un alemán, que tenemos que meter a Puigdemont en la cárcel. Te van a decir 10 minutos, bueno, pues los habéis soltado a todos. ¿Para qué tanto rollo con Puigdemont? Está claro. ¿Cómo vamos a ser considerados un país que se respeta a sí mismo si por no respetar no respetamos ni a nuestras futuras generaciones o a quienes en el futuro van a tener que coger las riendas cuando bueno, pues, tengamos una edad o ya no estemos y seguir la continuidad de la nación más antigua de Europa, cuando lo que estamos es aborregándoles, mejor dicho, el poder político social comunista les está aborregando y les está tratando de educar en la idiocia, en el sectarismo, algo de lo que sabéis mucho en las comunidades autónomas con lengua propia, que lleváis padeciendo al nacionalismo y al independentismo por la idiocia también y la ineptitud y la dejadez de los dos grandes portaaviones de la transición en este caso, digo, un sistema educativo en el cual se ha educado a las nuevas generaciones en el odio a lo español, Sergi, y ya van 40 años. Es que, claro, es que es muy difícil. Esto me decía Pepe Rusiñol ayer, decía, no, es que vamos a tardar años en recuperar. Digo, años no, Pepe, décadas. A ver, yo siempre pongo ejemplos y ya sabemos que las cosas no son tan sencillas, pero por ejemplo, la selección española de fútbol que estuvo aquí hace 10 días con un gran éxito brutal, hacía 18 años que no venía. El Juan Sebastián Elcano, el barco Escuela de Armada Española, hace 18 años que no venía. Cuando ha venido el Elcano, ya ha venido la selección española, se ha demostrado que Cataluña se ha volcado y que la Cataluña no nacionalista quería que estuvieran y se ha volcado y han ido a verlo y con entusiasmo. Claro, de acuerdo, el partido de la selección española depende de la Federación Española de Fútbol y el Barça o el Español que ande por el campo. Pero si en 18 años, si tiramos para atrás, recordaremos que ha estado Zapatero, ha estado Rajoy unos cuantos años y ahora está Pedro Sánchez, pero también ha estado Rajoy. Tampoco el gobierno ha hecho un par de llamadas a la Federación Española de Fútbol y a un club de fútbol diciendo, oye, estaría bien que la selección estuviera allí y no te preocupes que yo me encargaré de que la imagen del club y de la federación sea positiva. Estas gestiones se hacen por debajo, con diplomacia, con tranquilidad, y la selección española no tarda 18 años en venir. Y ya no tarda del buque de la Armada, el buque Elcano, que si el gobierno quiere no tarda 18 años, está cada 2 años, porque en fin de cuentas depende del Ministerio de Defensa. Claro, cuando los gobiernos de España han decidido, insisto, y no solo socialistas, recordemos la etapa de Rajoy, de que para no molestar al separatismo, pues que no venga la selección, que no venga el Elcano, que se hagan el mínimo de cosas posibles en Cataluña para no molestar a los separatistas, pues claro, si ya de entrada el mismo gobierno de España renuncia a su papel de reivindicar la españolidad de una comunidad tan importante como Cataluña y con una ciudad tan importante como Barcelona. Barcelona es la segunda ciudad de España. Cuando tú, en vez de intentar que la presencia del Estado y de España sea cada vez mayor, al contrario, lo que haces es que permites y fomentas que cada vez sea menor, pues claro, es que es muy difícil luego reclamar al exterior nada o quejarnos. Es que el problema, insisto, no es un problema de los catalanes que no somos separatistas, es que los mismos gobiernos, los mismos partidos nacionales, como tú bien has dicho, han renunciado a eso por no molestar al separatismo. Es que, oiga, aquí hemos llegado al absurdo de que en las ferias formativas que se montan cada año, pues en Barcelona y en otras ciudades catalanas, pues el ejército acostumbra a poner un stand, pero no para poner la bandera de España, sino porque el ejército es una salida laboral y de formación importante para los jóvenes, porque tiene esa oferta formativa y laboral. Cada vez que viene a Cataluña un stand del Ministerio de Defensa, se monta un follón. Al final, el ministerio persiste y se monta, pero el follón está montado. Y Colau no va, y el Aragonés monta el lío y Torra. En vez de venir el ministro de Defensa todas las veces y el presidente del gobierno todas las veces y hacerse 17 fotos en cada año y en cada festival de estos, en Tarragona, en Gerona, en Lérida y en Barcelona, para que quede claro que el ejército en Cataluña tiene que ser bien visto y tiene que dar su oferta formativa, en vez de hacer esto para que quede claro, no renunciamos a nada, sino al contrario, aquí estamos para dar la cara, se pone el stand de tapadillo, a menos poner el stand, pero de tapadillo, intentar molestar poco. Si coincide que la ministra de Defensa o el ministro de Defensa inaugura esa feria, se pasa un momentito, pero tampoco sin meter mucho follón. Y se acabó. Hay que exigir que el gobierno de España, todos los gobiernos de España se impliquen, porque si no, España en Cataluña cada vez estará menos presente y no lo podemos fiar a que catalán.es o Sociedad Civil Catalana o Tolerancia o Hablamos Español
hagamos la labor que la tiene que hacer el gobierno de España, porque, insisto, no tenemos ni los medios, ni los funcionarios, ni las posibilidades de hacer la labor que tiene que hacer el gobierno. Pero bueno, hay que persistirlo. Insisto, ojalá no es solo culpa del PSOE. Pedro Sánchez nos cae muy mal, sí. Pedro Sánchez ha hecho cosas muy malas, sí. Esquerra Republicana y Bildu son sus socios, sí. Pero ojo, que PP de estas también hizo unas cuantas. Está absolutamente claro. Por cambiar radicalmente de asunto, hace unas horas Sergi comparecía, o bueno, pues intervenía el presidente ucraniano Zelensky ante el Congreso de los Diputados para hablar de los horrores de la guerra, para hablar, bueno, pues si alguien tenía alguna duda de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, creo que en los últimos días, lamentablemente, esas imágenes del horror, esos vídeos del horror, no grabados por el régimen o difundidos o utilizados como herramienta de propaganda por el régimen de Kiev, sino por reporteros independientes de todo el mundo, pues nos han señalado quién es el responsable de esas matanzas de civiles. Digo que había que ver la cara de algunos diputados. Básicamente me refiero al grupo de la izquierda extrema, de la extrema izquierda, por hacerme un lastra, de Podemos, cuando Zelensky decía, por ejemplo, que pareciera que estuviéramos en abril. La traducción de Zelensky, por cierto, era manifiestamente mejorable. Esto lo digo yo. Pareciera que estábamos en abril de 1937 viendo imágenes de Guernica. Había que ver las caras de los podemitas. Digo, escuchando o soportando, porque para ellos es soportar a un tipo al que no le tienen ningún respeto porque siguen siendo devotos de Putin, cosa en la que maridan extrañamente con un sector, no sé si pequeño, pero de lo que es el otro extremo de su arco ideológico, y no me estoy refiriendo a Vox, voy más a la derecha todavía, dentro de unos intereses económicos bastardos que yo no voy a valorar, pero que yo creo que ya no es ningún secreto para nadie que están influyendo en una campaña de agitación y de agitprop en redes, no tanto en los medios generalistas, pero sí en algunos medios y sobre todo en redes sociales, para intentar blanquear a Putin, que está perdiendo el relato, digo, dentro de ese extraño maridaje con sus antípodas ideológicas. Y recuerdo también, por cierto, que la comparecencia de Zelensky, creo que no estoy mal informado, había sido solicitada en primera instancia por el grupo parlamentario de Vox. Qué extraños encuentros y desencuentros, Sergi, en política. Te hago la pregunta, estás viendo, estoy dando muchas vueltas de forma elíptica para intentar molestar lo menos posible, pero creo que se me está entendiendo muy bien. Qué extraño maridaje, Sergi, por encima de la comparecencia de Zelensky y de la opinión que nos merezca, está produciendo este conflicto bélico, más que en otras ocasiones, la propaganda, la contrapropaganda, la agitprop, la información, la desinformación, digo, maridando a un sector muy determinado de la opinión pública española, que desde luego está en las antípodas de los podemitas, y a los comunistas, no sé si a los socialistas o a parte de los socialistas, pero sobre todo a los comunistas, que, bueno, pues igual que ocurría en el País Vasco hace no demasiados años, invertían los términos y consideraron a las víctimas como verdugos y al revés, insultan diariamente a Zelensky en redes, lo consideran un genocida y Putin les parece pues un tío, con perdón, bueno, no voy a calificarlo, un tío extraordinario y un patriota, ¿no? Hay que fastidiarse lo que se puede llegar a retorcer el relato, Sergio. Bueno, no olvidemos que Putin es una persona que para cierta derecha mundial, no solamente española, era visto previamente como una persona, digamos, a imitar, porque se le consideraba que tenía era un líder firme, con unos valores muy claros y con, digamos, y que andaba y que actuaba, digamos, de una manera decisiva. Y hay sectores que les gustan estos líderes autocráticos, por lo cual ahora, digamos, con la invasión de Ucrania ha roto muchos esquemas, pero en los últimos años hemos visto precisamente, incluso en Estados Unidos, hemos escuchado muchos elogios sobre Putin de altos cargos de la administración, incluso de Trump. O sea, por lo tanto, o sea, Putin tenía sus admiradores, no es una cosa de antiguo. Y bueno, ahora con la invasión, algunos han reculado por la barbaridad de la invasión, otros han reculado digamos, por no destrozar su imagen, pero hay otros que, oye, siguen en lo que hace 2, 3, 4, 5 años ya defendían. Por lo tanto, no me extraña, unos en el caso de Podemos o los aliados como pueden ser los partidos separatistas más radicales, que ven en Putin, unos porque jugaron esa carta, no olvidemos que había lazos y se intentó, la época más dura del golpe de Estado separatista de Cataluña, de establecer lazos con Rusia para ver si Rusia les podía ayudar para conseguir no solamente medios, sino también el reconocimiento de esa hipotética República Catalana. Pero que aparte también Putin en el fondo representa lo que fue la Unión Soviética
y eso hay partidos, y bueno, si cualquiera que entre en redes verá que aquellos que se siguen definiendo como comunistas auténticos y como amantes de lo que fue la Unión Soviética defienden a Putin, la gran mayoría, lo defienden sin problemas, insisto, basta con pasarse por redes, por lo cual no es extraño que estos dos extremos, unos por la forma de gestión personalista y autoritaria y otros por el tema nostálgico de algo que ya no existe, bueno, que de una Unión Soviética, que por supuesto es mentira lo que fue, todo lo que cuentan acerca de ese gran país que salvó a la humanidad y a las grandes masas proletarias. Bueno, pero hay gente que se cree todavía eso y hay gente que se cree lo otro. Estallar no me extraña que a estas alturas, después de lo que estamos viendo en Ucrania, lo sigan defendiendo, se me hace difícil. Pero bueno, claro, tú lo has dicho, la gente que está en los extremos tampoco acostumbra a mercadear con sus ideas, aunque sean muy equivocadas, como es este caso. No, y sobre todo es difícil razonar. A mí me recuerda un poco, lo digo con respeto a las opiniones de todo el mundo, por supuesto, pero a mí me recuerda un poco a aquellos, Sergi, y tú y yo que tenemos la misma edad, hemos conocido cuando éramos jóvenes, cuando había una banda criminal en el País Vasco que mataba, una banda terrorista de ultraizquierda que se llamaba y se sigue llamando ETA, porque ETA no se ha disuelto, siempre lo recuerdo, y bueno, pues esto era muy de barra de bar, de esto el terrorismo lo solucionaba yo en 5 minutos, lo solucionaba yo en 2 días. No sé por qué con otros argumentos y en otra época distinta, pero los tonos y el argumentario, la forma de defender lo indefendible, ese argumentario, en mi opinión, me siguen pareciendo las mismas. Hablaran hace 30 años del terrorismo de ETA, hablen ahora. Por cierto, recuerdo que en las últimas horas hemos conocido que la Fiscalía Antiterrorista francesa ha abierto un procedimiento para investigar presuntos crímenes de guerra contra varios ciudadanos franceses que habrían cometido las tropas rusas desde la invasión el 24 de febrero hasta un periodo que en principio abarcaría hasta, digo, el 16 de marzo. Por eso también me permito establecer esta comparación. Digo que me recuerdan las formas de argumentar bastante porque son muy parecidas. Sergi, te voy a pedir para terminar, porque no he tenido oportunidad de hablar contigo en los últimos días, una valoración, aunque ya, pues bueno, han pasado algunos días del Congreso del Partido Popular, pero hay que seguir hablando de esto en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Es muy importante para el futuro del PP y para el futuro de España. Bueno, el encuentro institucional dentro de unas horas con Su Majestad el Rey, en fin, se valora por sí mismo. Pero ¿tú qué esperas, si esperas alguna conclusión importante más allá de los saludos protocolarios, de ese primer encuentro de Feijóo como líder del Partido Popular y de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno? ¿Tú crees realmente, como dicen algunos sectores más escorados a la derecha, legítimamente, y que prefieren a lo mejor a Vox en vez de al Partido Popular, que Feijóo, con ese discurso que hizo el pasado fin de semana, es un genuflexo al poder socialcomunista y tal? ¿O tú crees, y yo me alineo más en esta segunda posición, me mojo, no tengo ningún inconveniente, vuelvo a hacerlo un día más, que Feijóo no puede decir y no debe decir cosa diferente porque lidera ya un partido de Estado y un partido con vocación de ser la alternativa al actual gobierno socialcomunista? A ver, fijaos, está muy claro que su talante es mucho menos estridente del que te podía tener Casado, por lo tanto, no podemos pedirle a Fijó que sea Abascal, porque no lo es, obviamente no lo es, y él tiene su forma de hacer política, y si el Partido Popular ha decidido apostar por esa forma de hacer política, yo no le voy a enmendar la plana. ¿Qué espero de Feijóo? Yo lo que espero de Feijóo de entrada con Sánchez es que no se deje comer. O sea, ya estamos viendo en todos los diarios, en toda la prensa, que el PSOE está diciendo que para poder pactar con el Partido Popular tiene que demostrar su moderación. O sea, ya le están pidiendo una especie de carta de presentación en la cual el PSOE y Podemos deciden quién es moderado y quién no, y por lo tanto que no caigan en esa trampa, porque lo que debería decirle, y si no quiere decirlo él, porque él quiere, insisto, él tiene que ser una persona con su talante, sí que tiene que buscarse un 2 o un 3, tipo Alfonso Guerra o tipo Álvarez Cascos, alguien que muerda y que cada vez que alguien diga algo de esto, pues le recuerda al Partido Socialista, oiga, ustedes están gobernando con los de Bildu y con Esquerra Republicana y con Podemos, por lo tanto ustedes nos reparten carne de moderación. Y tiene que decirlo cada 2 por 3. Yo no digo que sea Cayetana, porque Cayetana parece ser que no es la persona que Feijóo, por la que Feijóo quiere apostar, pues si hay alguien como ella, que claramente, insisto, Feijóo es el presidente, y él puede permitirse el lujo de ser moderado y no ser estridente, siempre que tenga un 2, un 3 y un 4, que digan las cosas que tienen que decir. Porque si no, si al final da la sensación de que el Partido Popular es demasiado institucional cuando tenemos unos partidos en el gobierno que no lo son, lo que puede ocurrir perfectamente es que la gente harta
del estilo Sánchez no vote moderación, sino que vote precisamente por aquello de castigar al gobierno la opción que piensa que puede ser más dura, que puede ser Vox. Entonces, el Partido Popular tiene que alternar el, ser un partido institucional, pero también que ser un partido de confrontación. A fin de cuentas, un poco lo que hizo Ayuso. Ayuso gobernaba, demostraba que podía gobernar, que podía sacar adelante la comunidad, y cuando había que pactar con Sánchez, recordemos que Ayuso y Sánchez hicieron aquella famosa foto con las 40 banderas. O sea que también hubo. Cuando Ayuso tuvo que bajar al barro para decir vamos a ser institucionales, también lo hizo, pero al mismo tiempo confrontando. Porque si no, insisto, este gobierno ha hecho tantas que si no confrontas mínimamente, la gente va a votar a Vox porque la gente está muy cansada de Sánchez. Y la gente no solamente va a querer, como va a querer que la gente que quiere que Sánchez pierda las elecciones, va a querer asegurarse que Sánchez pierda las elecciones. Y si Feijóo es demasiado amable y empieza a pactar pues el Consejo General de Poder Judicial y otras cosas, la gente va a pensar que es más de lo mismo y nos podemos encontrar que sea Vox el que se lleve el gato al agua. Y no creo que su papel le interese. Por lo tanto, tiene que ser muy hábil y alternar contundencia con carácter de Estado. A ver si lo consigue. A ver si lo consigue. Está bien visto, Sergi. Bueno, yo siempre digo lo mismo. A mí me resulta un poco indiferente los sorpasos o los presuntos sorpasos o las expectativas de sorpaso de unos y que los otros pues no quieran que se lo den. Mientras que al final el centro derecha, entendido como tal, fíjate lo que te digo, todo lo que esté a la derecha del espacio del socialcomunismo sume 176 para expulsar a esta lacra, a esta desgracia bíblica casi que nos ha traído desde hace 3 años a los españoles, que no es otra cosa que la voluntad de más de la mitad, aunque también podríamos hablar de la ley electoral, de los votantes, ¿no? Pero que yo creo que ya a estas alturas está bastante claro, que nos han arrastrado a la miseria, al sumidero, y vuelvo a repetir para terminar, decía en el titular, no solamente a la ruina, sino a la burricie y a la ignorancia y al analfabetismo, digo que eso quede barrido de un plumazo y gobierne Feijóo, gobierne Abascal, gobierne Feijóo, pues fíjate, lo daría por bien empleado. Sergi Fidalgo, gracias amigo como siempre por haberme acompañado un día más en Periodista Digital. Cuídate mucho y gracias. Ahí estamos. Ahí estamos.